Buenos días, estamos en la Fundación Chile 21 y desde aquí vamos a entrevistar al senador Carlos Ominami. Él es además vicepresidente del Senado y representa al Partido Socialista por la región Quinta Cordillera. Buenos días, senador. Hola, buenos días. ¿Cómo se ha sentido de salud? Bien, estuve un poquito afectado. Fui objeto de una segunda intervención de columna. Todas las operaciones de columna son duras. Yo tengo una enfermedad que es mala suerte. Pero luego de pasar 8 días bien duros, y bueno, y todo el periodo previo donde tenía dificultades de desplazamiento, la verdad que estoy saliendo. Estoy muy contento también y muy agradecido a todas las personas que se han preocupado, que se han movilizado en torno a mi salud. Creo que además he caído en muy buenas manos desde el punto de vista médico. Es objeto de una cirugía que viene compleja, con una intervención larga, una operación que dura más de 6 horas, una operación donde uno queda con la columna muy atornillada. Tengo 10 tornillos en la columna, pero en la medida en que el corazón y la cabeza se mantengan bien y la salud comienza también a acompañar lo que es el caso, uno puede mirar el año con optimismo. Senador, ¿cómo vivir con dolor? Yo escucho que es extremadamente difícil, extremadamente difícil. Hoy día hay muchas técnicas, hay muchos medicamentos que permiten bajar fuertemente los niveles de dolor, pero lo cierto es que uno entiende que la gente incluso puede enloquecer si llega un punto en donde uno se obsesiona con el dolor y no existe más que eso. Entonces, a mí me pasó con estos temas de columna. Lo que yo tengo es un estrechamiento del canal por donde pasan los nervios, entonces se enganchan los nervios y eso provoca calambres que conducen finalmente a una cierta inmovilidad. Así que también aprovecho ahí de dar las explicaciones a mucha gente. Si no tengo toda la movilidad que quisiera en el último tiempo, esto tiene que ver no por falta de voluntad, no por falta de conciencia respecto a esto, sino que simplemente por la imposibilidad. Para mí, por ejemplo, todos los grandes desplazamientos en auto me complica mucho y tengo una indicación médica de ser lo más cuidadoso posible con esto. En todo caso, yo ya no sé, a la tercera semana de estar operado está de vuelta en el Congreso, porque creo que también es mi responsabilidad, pero tengo que hacer el esfuerzo, tengo que tener cuidado de no precipitar las cosas y no tener, por ejemplo, una recaída. Lógico. ¿Y qué es peor, senador, vivir con dolor del cuerpo o del alma? No, bueno, yo creo que los dolores del cuerpo siempre tienen solución. Los dolores del alma deben tener solución también, pues son más difíciles, son más complejos, cuesta mucho más identificarlo, uno no sabe bien por qué duele el alma, pero yo creo que el alma duele. Creo que hay angustia, hay pena, hay situaciones que se producen en la vida de las personas que conducen a ese tipo de estados, que son la depresión, la angustia, y uno en esos casos yo entiendo que las personas quisieran probablemente tener un dolor físico preciso, que le enyesen una pierna, que le intervengan no sé, un hueso, antes que este dolor general con el cual es más difícil de vivir y que provoca mucha pena. Son dolores quizás más profundos que los dolores propiamente físicos. Senador, leyendo sus antecedentes, se ve que usted vivió varios años en Francia. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Bueno, una experiencia que tiene de muchas cosas, porque tiene algo traumático por las condiciones en que llega a Francia. No es el viaje de placer donde uno planifica las cosas con antelación y dice: me voy a estudiar a Francia. Eso es espectacular, poder hacerlo de esa manera. A mí me ocurrió todo esto en el cuadro del golpe de Estado, en el cuadro de una familia pequeña como la mía, donde los 2 hombres terminamos fuera de la familia. Mi padre terminó preso. Yo escondiéndome de la represión durante los primeros meses del régimen militar y posteriormente en el exilio. Entonces fue la ruptura del núcleo familiar, fue el inicio abrupto de una nueva vida. Ahora, yo tengo que agradecer también mucho a la sociedad francesa que me acogió, que me dio oportunidad.
pude estudiar, pude trabajar, pude ganarme la vida, pude hacer carrera profesional, yo podría haberme quedado a vivir permanentemente en Francia y a tener también un cargo de por vida en un centro extremadamente prestigioso, que es el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Había mucha gente que me decían que no entendían cómo me volvía a Chile, y me volvía además en condiciones todavía muy difíciles. Cuando recién me autorizaron en el 84, volví en pleno estado de sitio, con harta incertidumbre respecto de lo que podía ocurrir, pero tenía también un compromiso respecto a este país, y fue lo que hice. Pero respondiendo a la pregunta, a mí Francia tiene una parte como de segunda patria. Viví 10 años en Francia, me formé en Francia, hice carrera profesional en Francia, me fue bien en Francia, y desde ese punto de vista estoy muy agradecido de esa experiencia que me abrió el mundo. Tengo conocimiento de lo que pasa en un país que está dentro de los más importantes desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista también científico y económico. Entonces creo que es un elemento de riqueza que he incorporado a partir de lo que fuese también una gran tragedia, como fue el golpe de Estado. Senador, ¿y usted escribió libros en francés en esa época? Bueno, es el producto también del trabajo, de la obligación. Yo terminé hablando buen francés, escribiendo bien en francés mi tesis de Estado, que está publicada en muchos idiomas. La escribí originalmente en francés, y del francés corregí yo las traducciones que hicieron editoriales latinoamericanas de ese texto. Entonces, efectivamente, mi iniciación con Francia fue una iniciación profunda, al punto de que incorporé el francés también como un idioma en el cual yo podía trabajar, con el cual yo podía no solamente expresarme, sino que también escribir, que es siempre un estadio superior dentro del manejo del lenguaje, de una lengua. ¿Y hace tiempo que no escribe, senador? Escribo cartas, pero francés me toca hablar, bueno, porque voy bastante a Europa, de la Embajada de Francia me invitan, muchos intelectuales franceses que pasan por Chile también me llaman, tengo una red de amigos francófonos grande, entonces mantengo ahí una cierta práctica de francés. Por cierto, que no es lo mismo que estar en la cotidianidad, que ya hace 24 años que salí de Francia, entonces es también un tiempo largo. Senador, ¿y qué le ha parecido Sarkozy? ¿Cómo él ha ventilado su vida privada? Conociendo a los franceses, digamos. Bueno, hay varias cosas. Para mí, por ejemplo, para entenderse así en los tiempos, Sarkozy es un político para mí joven, bastante desconocido. Cuando yo me vine en el 84 de Francia, Sarkozy era casi inexistente. Sarkozy era un alcalde de un suburbio elegante de París, de una banlieue que está exactamente detrás del Arco de Triunfo, en un sector de muy altos ingresos, pero no era una gran figura, no era un punto de referencia de la política francesa, ni mucho menos. Entonces, bueno, a mí me llamó la atención su emergencia. Creo que esta mediatización de la política que él expresa, tarde o temprano le va a jugar una mala pasada, yo creo. Tengo la sensación de que le instalaba una cierta dinámica donde está prácticamente todos los días generando una noticia, todos los días generando una sorpresa. Entonces, bueno, Carla Bruni no hay tanta, Cecilia Sarkozy tampoco hay tanta. Entonces, en algún momento eso yo creo que o satura, o simplemente va a entrar en un cierto vacío. Ahora, yo creo que en las cuestiones de fondo, él expresa un cierto sentimiento que está extendido en la sociedad francesa, en cuanto a que esta se ha ido estancando, en cuanto a que a la sociedad francesa hay que renacerla, que las últimas administraciones, la administración de Chirac, que era un buen presidente, un presidente simpático, pero un presidente muy como dicen, en el fondo un presidente que no está en la innovación, no está en el ánimo, está por mantener un cierto paso cansino que le ha significado a Francia, irse quedando atrás. Yo creo que Francia económicamente ha ido perdiendo pasos respecto a Inglaterra, respecto a Alemania, respecto a otros países de Europa. Entonces hay una cierta sensación de estancamiento, una cierta sensación de que el modelo francés comienza a hacer agua, y Sarkozy yo creo que finalmente ganó, porque una mayoría de franceses pensó que él puede hacer las reformas que permitan darle
a Francia un mayor dinamismo que le permita enfrentar con más éxito la competencia internacional que todos sabemos bastante ruda. Claro, pero desde el punto de vista mediático es bien sorprendente lo que le ha hecho con este pololeo que tiene. Bueno, esto es un cambio totalmente radical. O sea, las prácticas en Francia, lo que yo conocí en Francia, era la práctica de la discreción completa. La doctrina imperante era una que establecía que entre los gobernantes y la ciudadanía en estos ámbitos hay una gran distancia. Los medios de comunicación no preguntan sobre estos temas y cada cual puede hacer y se entiende que la vida privada de los gobernantes es algo prácticamente sagrado que no se toca. Así ha sido la costumbre. Sarkozy ha venido a revolucionar completamente eso y planteando las cosas de manera muy frontal, diciendo que lo anterior era inconveniente, que era como el reino de la mentira, el reino de la hipocresía, y que él está por la total transparencia. Entonces esto da unas separaciones bien noticiosas, el caso de Sarkozy, y pololeos también es muy noticioso, Jordania, el nuevo niñito en Alapa, anuncios de casamiento. Yo tengo una sensación de que hay como una excesiva mediatización, que hay una cierta confusión entre vida pública y vida privada, que a la gente le interesa. La gente dice, no, nosotros no tenemos nada que meternos en los temas privados, pero finalmente a la gente le interesa también la vida privada de su gobernante. Pero ya ha bajado las encuestas. Pero y es exactamente el punto, que ha bajado las encuestas y que eso tampoco puede sustituir el compromiso que tiene con Francia de introducir reformas y particularmente de hacer una cosa en la cual insistió muchísimo durante su campaña, que era mejorar el poder de compra. Ese es el tema que él tiene que resolver. Entonces se podrá casar varias veces, pero si no resuelve el problema de la cuenta del poder de compra, no está en dificultades. Pues vamos a Chile, senador. ¿Cómo ha sido para usted ser vicepresidente del Senado? Es una experiencia. Yo la verdad es que soy relativamente distante de los cargos. Encuentro que uno se echa encima responsabilidades burocráticas, paga costos también desde el punto de vista del uso de sus tiempos. Hay mucha actividad de tipo protocolar que uno tiene que hacer en el ejercicio de estos cargos. Yo trataba de complementar las actividades y los compromisos del Senado, particularmente los compromisos del presidente del Senado. Esa es la razón por la cual también dejé Hacienda durante este año, lugar que pienso recuperar a partir de marzo próximo. Pero en todo caso creo que me permitió también conocer cosas, saber un poco más del rodaje interno del Senado, intentar ayudar en algunas cuestiones. Yo creo que entre otras cosas los temas de comunicaciones del Senado son bien cruciales. Estamos en un esfuerzo por mejorar todo lo que es el tema de televisión del Senado. Creo que además esto tenemos que integrarlo mucho con las cosas que usted hace, con lo que hace la biblioteca. Todo el tema del canal del Senado, de la página web del Senado, finalmente debe ser como una sola imagen, como una sola forma, con sus distintos soportes de expresiones de la multiplicidad de cosas que ocurren en el Senado. Entonces creo que desde ese punto de vista también ha sido una experiencia positiva, porque he aprendido cosas y siento que he podido aportar en algunos ámbitos. Siempre quisiera que sus aportes fueran mayores, fueran más profundos. Un año en un cargo no es un tiempo demasiado largo como para poder lograr ese objetivo, pero yo he intentado hacerlo, no he tenido conflicto, he sustituido al presidente todas las veces que me lo ha pedido, y yo espero que en este ámbito de la televisión del Senado y las comunicaciones, el esfuerzo que estamos haciendo pueda ser fructífero. Senador, la presidenta Bachelet dice que la reforma previsional va a ser uno de los hitos de su gobierno. Ayer se aprobó en la Cámara este proyecto. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo intervine, yo he seguido muy de cerca esto, fui de las personas que insistió mucho durante toda la campaña presidencial para que la reforma previsional se transformara en la gran reforma que iba a proponer la presidenta Bachelet. Ahora, yo creo que en esto uno tiene que ser bien riguroso con las palabras. Yo creo que este es un muy buen proyecto de mejoramiento del pilar solidario. Siento que para muchas personas, para muchos chilenos que hoy día no tienen nada, que están en la indignidad completa,
en la pobreza absoluta, poder tener una pensión básica solidaria en un primer momento de 60, luego de 75.000 pesos, que incluso en algunos hogares, tanto la mujer como el hombre puede tener la pensión básica solidaria, juntarse los 50.000 pesos, es un cambio enorme, es un cambio muy, muy importante. Ahora yo creo que de ahí a afirmar que esta es una gran reforma de la previsión, yo creo que hay una distancia. Yo creo que así intervine y lo dije claramente el día de ayer en la sala del Senado. Este es un gran mejoramiento del pilar solidario, enteramente de cargo fiscal. Chile queda todavía bien por debajo de los principios universales de seguridad social, toda vez que no hay financiamiento tripartito, no hay mecanismos solidarios. Aquí cada cual tiene que rascarse con sus propias uñas y finalmente el Estado ayuda al que tuvo uñas demasiado débiles, la industria va a seguir siendo concentrada, tenemos un oligopolio que obtiene enormes ganancias independientemente de cómo lo haga. Y desde ese punto de vista yo siento que una gran reforma previsional sigue siendo todavía una tarea pendiente del país. Senador, ¿usted cree que va a cambiar mucho el panorama en el Congreso con lo que ha pasado en la democracia cristiana, que 5 de sus senadores han adherido a Adolfo Saltíder? 5 diputados. Diputados, perdón. ¿Cómo van a ser las fuerzas? Yo creo que es un cambio bien importante, porque seamos francos, en el Senado siempre estuvimos acostumbrados a ser minorías en la concertación, entonces lo que tenemos hoy día no va a ser una gran novedad. Claro, hoy día hay en su momento los senadores designados eran como la guinda de la torta, ellos podían equilibrar, digamos, dar mayoría en uno u otro sentido. Hoy día estamos 18 senadores de la concertación y 16 senadores de oposición, y hay 4 que son los que pueden hacer mayoría. Eso es lo que muestra las imperfecciones del sistema. Yo encuentro que además dos senadores que fueron electos por la concertación que terminan pactando con la derecha tienen mala presentación, porque no fueron electos para eso, y le dijeron a sus electores que iban a terminar yéndose de sus partidos y pactando con la derecha. Creo que ahí también hay un problema con la fe pública, pero aparte de eso creo que el cambio en la Cámara puede ser muy importante, porque sería la primera vez que la concertación no tendría mayoría en la Cámara, y eso sería una novedad completa. Creo que eso va a obligar a más conversaciones, a mayor búsqueda de acuerdo. Ahora yo también tengo la sensación de que una parte importante de los proyectos que pensaba proponer al Congreso de esta administración ya los propuso, y que lo que viene de aquí para adelante es un quehacer legislativo menos intenso que lo que hemos tenido durante los 2 primeros años. Entonces, y creo que el gobierno tiene que hacerse el ánimo de que no tiene mayoría en las 2 cámaras, en ninguna de las 2 cámaras, y que su relación con el Congreso va a ser efectivamente más difícil. Senador, pasemos a la parte digital. ¿Cómo es su relación con su gente? Bueno, mira, yo trato de hacer mi trabajo de la mejor manera posible, y siempre le explico a la gente que mi responsabilidad principal es la actividad legislativa, es el corazón de la actividad de un legislador. Un legislador no puede ser un gestionador de proyectos, un gestionador no es un concejal, no es un alcalde, no es un funcionario que chavita pensiones, y esto cuesta explicarlo. Yo creo que hay una gran confusión respecto de la labor, claro, tarea que desempeña un parlamentario. Y muchas veces nos piden desgraciadamente cosas que están completamente fuera de nuestro alcance. Yo trato de esto ser bien pedagógico, bien didáctico. Trato de estar el máximo posible en terreno, en un terreno que además es extremadamente grande y diversificado. Yo creo que representa una de las circunscripciones más complejas desde ese punto de vista en el Parlamento. Son 26 comunas, hay 5 provincias. Si yo estoy en un lugar muy intensamente, lo del lado no tiene ninguna idea. Entonces, y estar 26 veces, estar en las 26 comunas en el mismo tiempo es totalmente imposible. Incluso hay comunas tan grandes, comunas de Quilpué, comunas de Villa Alemana, que uno puede estar recorriendo, trabajando intensamente en un sector y los del lado no se enteran. Entonces, es una situación siempre compleja, porque siempre como uno está al debe respecto a su presencia en el terreno. Yo trato de explicar a la gente que soy senador de la República. Además que su columna no lo acompaña, pues, he tenido también estos problemas de columna, pero todo esto
tiene que ver fundamentalmente con el tipo de trabajo, que la gente tiene que poder entender que un senador no tiene la misma posibilidad de permanencia en la comuna que tiene un alcalde, que tiene un concejal que está solamente en una. Yo estoy en 26 y a su vez también tengo que salir de la 26 porque soy senador de la nación, soy senador del país, no soy senador simplemente de una circunscripción. Ahora, ¿qué es lo que trato? ¿Qué es lo que trato de llevar los debates sobre los temas que están en el Congreso, llevarlos al terreno, discutir, por ejemplo, yo he hecho hartas reuniones, 10, 15 reuniones sobre temas de reforma previsional, conversando con la gente y conozco bien el tema previsional porque he conversado con mucha gente, he tratado de responderme muchas preguntas que gente común y corriente me hace respecto de los alcances de la reforma previsional. Hice lo mismo con la ley de divorcio, hice lo mismo con la ley de filiación. Trato de establecer la conexión entre el debate legislativo de manera de hacerlo más participativo, que la gente esté más informada. Y trato de darle más, si quiere, valor agregado, darle nobleza a la actividad legislativa y no aceptar un corte así dramático entre la actividad legislativa y la actividad en el territorio, donde uno se dedica a no sé, a ir a competirse con los electores, a estar simplemente participando en inauguraciones donde uno, claro, puede hacer actos de presencia, pero finalmente el aporte que hace es bastante disminuido. Yo en general trato de ocupar mi tiempo, que no es mucho, trato de ocuparlo bien y explicándole también a las personas que dedico una gran cantidad de mis energías al trabajo legislativo. También trato de participar en los debates políticos del país, tengo un contacto bastante directo con el gobierno y que también en algún momento de la semana tengo una familia en la cual tengo también que preocuparme. Lógico. Me decía el senador Gamburi que la ley es buena para el que le sirve, que yo lo encontré muy bueno, digamos, la descripción. En ese sentido, ¿usted ha podido hacer algo por su región? ¿Con algún proyecto, con alguna indicación? Sí, claro, a ver, he estado en varias cosas que tienen todavía consecuencias. Con el diputado Montes fuimos autores de una modificación de la ley de presupuesto que era la que permitió todas las pasantías a los profesores en el exterior. Eso fue algo que hicimos con el diputado Montes. He estado en varias modificaciones de las leyes que pasan por Hacienda, que siempre tienen también muchas consecuencias desde el punto de vista de la región, desde el punto de vista de sectores específicos. Por ejemplo, también en la Comisión de Salud nosotros generamos un acuerdo con los trabajadores de la salud para mejorar el proyecto que entregó beneficios importantes a los trabajadores de la salud. Bueno, estaba muy vinculado al mejoramiento de las leyes de exonerado, todo lo que tiene con informe Walech y la ley Walech sobre prisión política y tortura. Entonces tengo una trayectoria, yo diría, amplia en estos años de trabajo en el Parlamento, tanto con algunas iniciativas propias como tratando sobre todo de mejorar la iniciativa del Ejecutivo. En esto no hay que engañarse, la mayor parte de las iniciativas que significan beneficios concretos son iniciativas que provienen del Ejecutivo y que nosotros tenemos que buscar mejorar y que avancen en el Congreso. Yo también con el senador Naranjo y el senador Ruiz Esquí somos autores también de una reforma constitucional que es la que estableció un grado adicional de preescolaridad como obligatoria, que ampliando la educación obligatoria, particularmente en el ámbito preescolar. Eso es también un cambio importante, de lo cual nos sentimos bien orgullosos. Senador, y para terminar, ¿ha sido cómodo para usted ser senador o le gustaba más ser ministro? Mira, yo me hice mucho esa pregunta al principio y efectivamente tuve un primer periodo en donde sentía que los tiempos del Parlamento eran tiempos demasiado lentos y echaba de menos los tiempos más rápidos del Ejecutivo. Ahora, quizás también me he ido acostumbrando y entendiendo de que las legislaciones deben tener vocaciones de permanencia en el tiempo. No se puede estar cambiando todos los años. Desde ese punto de vista hay que darle vuelta a las cosas, hay que conversar con muchas personas, hay que mirar las normas a la luz de distintos prismas, distintas perspectivas y evitar en consecuencia una cierta improvisación. Creo que además el trabajo nuestro de poder establecer esta vinculación entre la ciudadanía y las instituciones tiene ritmos distintos, claramente. Y desde ese punto de vista yo creo que finalmente no es buena la comparación entre el Parlamento y el Ejecutivo, porque
Creo que los ritmos del Parlamento son más lentos, necesariamente más lentos. Y a veces yo efectivamente echo de menos un ritmo más rápido que es más propio del Ejecutivo. ¿Se aburre en la sala? No, porque sigo con atención los distintos temas, salvo en los proyectos que tengo competencia, intervengo, no hablo de las cosas que no sé. Pero también trato de aprender de aquellas cosas que uno no sabe. Y en el caso del Senado, la verdad es que puede aprender mucho, porque yo creo que no hay ningún senador que sepa bien de todas las cosas que se están discutiendo permanentemente. Lógico. Muchas gracias, senador. Bien, pues.